Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué aventura más interesante afrontamos cada semana y juntos, porque esto es como bailar. Bailar solo no pega, hay que bailar juntos, ¿no? Así que estamos muy contentos de tenerte en el programa y de afrontar una nueva aventura. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Bueno, el programa está, como siempre, realizado y producido por las Iglesias del Monte, Proyecto Vida, al cual le damos un caluroso y afectuoso abrazo. Y lo más importante es que el programa está revestido, cubierto por Jesucristo a través de Frapan y CESMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña y hoy muy contento porque hay una persona que a mí me ha parecido especialmente interesante y que aunque no hemos visto pocas horas en nuestra vida, para mí ha sido de mucha influencia. Él es el médico psiquiatra Carlos Raimundo, hasta el nombre interesante. Carlos, hola. Hola, ¿cómo estás? Qué Que gusto de verte, como decíamos antes, desde las antípodas. Exactamente, desde Australia, tan lejísimos. Hay 10 horas de distancia entre nosotros, o sea que para ti es de noche y para aquí es de día. Estamos en media La mañana, mañana. exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy contento. Bueno, yo tengo mucha expectativa con esta entrevista porque me deslumbraste en aquella conferencia de Play of Life, el juego de la vida que tuvimos, yo no sé ya la de años. Bueno, hermano, pues lo que queremos es escucharte a ti. Y bueno, un argentino en Australia, empiezan por A, pero no es lo mismo. ¿Qué ha- ¿De dónde eres exactamente, Carlos? Yo nací en Buenos Aires, pero me crié en Córdoba, que es el medio, Córdoba, Argentina, que es en el medio de Argentina. Y después volví cuando terminé medicina y hice mi especialidad en psicodrama y en psiquiatría en Buenos Aires. Y Ajá. después después me vine acá a Australia. O sea que tú eres porteño. Soy porteño, che. Vaya, che. Che, soy porteño. A los porteños se os cala desde a kilómetros, ¿eh? Con la che, Con la che, la che, che. la che, la che. Tú ves a los de ¿Qué me Mendoza, estás no sé. diciendo, che? No entendiste nada, che. Che, no entendiste nada. Qué bueno, Sabes oye. que Sí. en una entrevista que le hicieron al Papa, ¿no? Que es argentino, Ajá. la primera entrevista, él le hizo una pregunta a la periodista en México. Dice, ¿sabe cómo se suicida un argentino? ¿Sabes cómo se suicida un argentino? Ni idea. Él le contesta, se sube a su ego y se tira. Un día estuve con un paraguayo que estuvo, paraguayo o uruguayo, no me acuerdo, estuvo una hora contando chistes de argentino. Digo, no vea qué bien os lleváis. Digo, qué bien os lleváis. Dice, no veas. Menos mal que somos Sí. hermanos y no hay ese problema. Mm. Bueno, ¿y qué tal? ¿En qué ambiente Dios te trajo a este mundo? ¿Tu familia cómo era? ¿Tus Bueno, padres? mi familia era italiana. Mi apellido mío es Raimundo, pero originariamente es Raimondo. Ah, Los padres de mi papá eran de Génova y los de mi mamá de Roma, romana. ujú. Así que me crié en Argentina, pero con esa idea italiana y qué sé yo. ¿Y cómo fueron para Eh, allá? ¿Cómo fueron de Italia bueno, para...? fueron dos generaciones antes, fueron en 1880 fue, que fue la Ujú. invasión de Garibaldi en Italia, y fue la mayor inmigración, ¿no? De argentinos, o la primera inmigración de italianos a Argentina, que Ujú. también fueron a Estados Unidos y Canadá. Así que mis padres se fueron y mi abuelo trabajó en el puerto, por supuesto, era genovés, familia genovesa. Como Marco? Y claro, Ma- como Genovés de los Apeninos a los Andes, genovés, el justamente. mismo viaje. Sí, y así me crié. Mi papá era médico, era ateo, un ateo muy grande, filósofo ateo,
que odiaba lo que es, más que odiaba, le daba asco todo lo que era la religión cristiana, en ese caso católica, ¿no? Y lo militar, ¿no? Porque Ajá. para él era una reacción física en contra de la opresión, ¿no? Que él veía. El primer libro que él le regaló a mi mamá fue muy romántico. Le ¿Cuál? regaló el libro de el manifiesto comunista Bueno, por lo menos de rojo Marx. era, por lo menos rojo era. Qué cosa. Así que así Entonces, me crié. en un ambiente, ¿y tu madre también era o era más católica? Mi mamá era católica, pero italiana, pero ella había dejado toda su fe por la conducta de su padre, ¿no? Un abusador, italiano, malo, abusivo, Vaya, así que muy feo. vaya, vaya. Entonces, claro, te viniste a este mundo en un ambiente bastante fuera del contexto religioso, ¿no? Y Sí, 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 ¿qué iba a muy decir? politizado, Muy era politizado. muy politizado en esa época, sí. Claro, claro. Bueno, ¿y tú qué eres, el mayor de tus hermanos o eres Yo hijo soy el único? mayor, mi papá también era el mayor, yo también soy el mayor de la familia. ¿Y cómo transcurrió tu infancia? ¿Cuántos sois de hermanos? Somos tres, fuimos cuatro, pero el segundo falleció, que fue el Vaya, que hizo un cambio muy grande en la vida de mi papá, que lo puedo compartir. Falleció en un accidente de auto. Y después, y después mi hermana Nélida, mi querida Nélida, que falleció el año pasado, en noviembre hizo un año en noviembre pasado. Era muy joven, 63 años, de un vaya. ataque al corazón, así que extraño a mi hermanita. Sí, claro, claro. Y, y mi, ¿Y tu y el primer hermano hermano menor, es el que y queda? el hermano menor, no, el que queda, y después el otro, el hermano más chico Ah, era vale. Julián, que es como está trabajando acá hace muchos años, ¿no? Ujú. Como pastor bautista en una iglesia en Sydney. Anda, qué bueno. ¿Y a qué edad murió el hermano el segundo? Creo que tenía 2 meses. Fue en un Madre mía, accidente. Esto creo que es importante compartirlo porque es claro. un cambio. En esa época, como comenté, mi papá era médico, era un hombre muy querido por todo el mundo. eh, Era un filósofo en su vida y conoció a un misionero menonita Ajá. en Argentina, que se llegaron a ser muy amigos. Y mi papá le hizo el parto a dos de los hijos de ellos y eran muy amigos. Pero mi papá muy Sí. anticristiano, ¿no? Pero él decía, o esta gente, le decía a mi mamá, que se llama Nélida, le decía, esta gente o son locos o son santos. Una cosa u otra. Y una cosa a la otra. Él le hablaba, ¿no? Le hablaba del evangelio, de una vida diferente. Mi papá siempre le ganaba, entre comillas, En el debate intelectual, el ¿no? debate. El debate. Y mi papá después perdió su rumbo. Tuvo un amante, una cosa muy compleja, en un pueblito chico en Argentina. Y todo fue tan mal que Ross Golfus, que era el misionero, le dice a él, Andresito, te tenés que ir de acá, todo el mundo habla mal. Así que mi papá se fue a Mm. Córdoba. Pero antes que eso, era un hombre muy terco. Iban manejando en el auto, y mi mamá le dice, Andresito, estás cansado, ¿por qué no parás así dormís? Yo iba en el auto también, mi mamá con el bebé, y él dice, no, yo estoy bien, qué sé yo, ¿no? Como macho. Y se durmió en el volante, Vaya. y fue un vuelco y el bebé muere, Oh. ¿no? Así que eso contribuye fuertemente, el dolor, la angustia, porque era un hombre ético viviendo antiéticamente, Ujú. ¿no? Y llegó a Córdoba,
totalmente quebrado, ¿no? Emocionalmente, físicamente, financieramente, no tenía nada. Pero yo creo que cuando se despertó a la mañana se habrá pensado en suicidarse, ¿no? ¿Qué puedo hacer acá en la vida? Entonces se acordó de un pasaje bíblico. Mira el pasaje para un ateo, ¿no? Que se acuerde. Dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Qué fuerte, ¿no? Eso fue el Y Espíritu dijo, Santo. sí, realmente, ¿cómo se va a acordar de ese pasaje? Ya. ¿No? Y así hizo, entonces salió a la calle y empezó a buscar a alguien que era cristiano pero no católico. Y allá, muy complejo, ¿qué es eso? ¿No? En esa época, hace 55 años, Mi 56 edad, años. mi edad justo. No, 60 años, 65 años. Yo Ajá. voy a tener 70. Ujú. Y, y una mujer le dijo, debe ser Juan, un hombre que tenía una tienda. Dice, debe ser Juan, ¿no? Lo que usted está buscando. Así que mi papá caminó, no sé, con 4 kilómetros, una cosa así, o 3 4 kilómetros, caminó. Y fue, y este hombre estaba en la tienda, y le abre y le dice, ¿qué lo puedo servir? Dice, yo soy el doctor Raimundo, dice, y estoy buscando a Dios. Qué Y el hombre fuerte, dice, qué presentación, ¿no? como Este- diciendo, ya no puedo vivir más así. Qué Y cosa, este ¿no? hombre saca unas telas, ¿no? De la tienda, las pone en el suelo, cierra la puerta y le dice, hay una sola forma. Dice, tienes que poner de rodillas, te invito a que estés de rodillas y le cuentes tu vida a Jesús. Y Qué bonito. le pidas que te perdone. Y él te perdona. Y mi papá se puso de rodillas, dice que el tiempo se le pasó, no tuve idea cuánto tiempo, y gimió, y gimió, y gimió, y gimió. Y se levantó una nueva persona. Qué hermoso. Fumaba 2 atados de cigarrillos por día, dejó de fumar inmediatamente. Yo tenía 4 años, 4 años y medio, 5 años. Y ese fue el papá que yo conocí, Qué ¿no? cosa. Después, al poco tiempo mi mamá se convirtió y la iglesia pasó a estar en mi casa. Así que yo me crié con la iglesia en mi casa. Qué bonito. Qué Los bonito. domingos, los domingos se ponían las sillas, las cosas de lado y ahí. Así que Eso, me crié en la iglesia. esos son de los testimonios que impactan, ¿eh? Esos son de los Sí. testimonios que impactan. A mí Marcos Vidal me decía, hermano, yo es que me he criado acomplejado porque mi testimonio no impactaba a nadie. Yo me crié en una iglesia cristiana, no he tenido nada en mi vida, nunca he fumado ni he tomado droga. Yo decía, ¿y yo qué le voy a contar a la gente de Dios si realmente no? Justamente. Y yo siento lo mismo, porque yo me crié en ese ambiente. Claro. Y los misioneros venían y contaron sus historias. Yo los envidiaba porque no tienen ninguna historia que contar. Bueno, ¿y cómo fue ya una vez que se reconduce todo allí en Córdoba, que tu padre y tu madre aceptan al Señor, el Señor llega a la casa y entonces empieza a ordenar? eh, ¿Cómo transcurrió tu niñez? ¿En el colegio qué te gustaba jugar? Como buen argentino me imagino que al fútbol, digo yo. Bueno, jugaba, no era mucho de deporte, jugaba más lo que me gustó más fue el fútbol un poco, pero más que nada hacía básquet y vivíamos al lado de un río. Ah, Así que la natación era mucho. igual que yo. Estábamos mucho del agua, sí. Qué bueno. Y estarías Mucho, todo el mucho día en en el la calle agua. jugando, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Justamente juntábamos en la calle y justamente me puse en contacto con un amigo que te comenté, ¿no? Se llama Miguel Ah, Megrumni, ya que me he es puesto un en contacto pastor. con él, sí, sí. Sí, qué bien, está él. Y él se acuerda cuando iba a mi casa, él es más chico que yo, Ujú. iba a mi casa y jugábamos en la calle. Qué bueno, qué Sí. bueno. Sí, 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 ahora ya no se puede, pero antes uno terminaba el colegio y ala, a jugar hasta que Justamente. anocheciera. Y tarde en la noche. Sí, No sí, sí, sí. solamente anocheciera. Uno iba a cenar, que sé yo, y después volvió otra vez a jugar.
Qué vida más bonita, ¿verdad? Yo me acuerdo subiéndome a los árboles, cogiendo almendras, haciendo excursiones, imitando a Tarzán. Claro, Hoy día, si no es un partido de fútbol, es inglés o es todo muy acotado, sí, acotado. No tenemos sí, esa amplitud que antes había, ¿verdad? sí. Bueno, entonces serías buen estudiante, porque, hombre, un médico psiquiatra, yo creo que ya despuntarías tú en el colegio, ¿no? No fui un buen estudiante. Bueno, empezaba el año generalmente bien, pero al ser evangélico eh, hubo mucha discriminación, Ah, así que iba a un colegio público, pero como el dicho dice, somos papero que el papa. Y los maestros, así que sufrí una discriminación vaya. ahí que fue algo cómico, porque era un colegio privado, un colegio público del Estado. Y una vez me hicieron un concurso de quién era el mejor amigo y Ajá. me eligieron a mí, pero no me dieron el, El premio. el, el premio. ¿No? Se lo dieron a otra persona. Y fue interesante porque no podían, ¿cómo le van a dar el premio a A un evangélico. a un evangélico Qué fuerte, ¿no? y del mejor amigo? Pero después terminé mi secundario, los últimos 2 años de la escuela secundaria, lo hice en un colegio católico. Ujú. Y ahí el respeto que me tenían, ahí conocí un catolicismo diferente, un catolicismo de respeto. El padre Moyano, me acuerdo del nombre de él, un hombre muy bueno, un hombre como que tenía un evangelio claro, un evangelio de vida, y me reivindicó, ¿no? Con una forma de pensar, y lo católico protestante ahí se empezó a cambiar un poco, porque fue el testimonio de esa persona, fue muy, muy impactante, Al final, ¿no? el testimonio es vital para... Justamente, ¿qué es el ser humano, no? Es ir más allá de una ideología y de una cosa, y es mi misma especialidad, ¿no? La neurociencia, y es como, y quiero comentar, ¿no? Porque lo tengo en mi mente, estamos hablando de humanidad y no puedo dejar, ¿no? De pensar en mi dolor y mi angustia por lo que está pasando en Europa, ¿no? En Ucrania, mucho más cerca de ustedes que nuestro. Así que no puedo no mencionar eso, ¿no? Claro, La claro. atrocidad de dos pueblos teóricamente cristianos, ortodoxos, ¿no? Así que lo que decís, ¿no? El testimonio Claro. que hacemos Es lo que impacta. Yo, no vale nada, ¿sí? y como yo hablaba, ¿no? Suelo compartir mucho que la palabra ha perdido ya su valor. Ya lo que digas, si luego haces lo contrario, dice otra cosa, ya a nadie le importa, ¿no? Yo decía, cuando vas al banco, ya no vale decir, no, no, mira, que yo voy a pagar la hipoteca todos los meses. No, 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 ven aquí, fírmame y comprométete, porque la palabra no tiene valor, ¿no? Y la mentira, pues, en fin, ya hemos perdido credibilidad. Es una pena, pero al final para los hijos el testimonio que queda es lo que uno recibe es lo que ha visto en otros, el ejemplo, ¿no? Claro, ¿quién es el que dice? Fue San Francisco, ¿no? Que dijo, si en el testimonio, al final, si no te quedan más que decir, habla, pero como que el testimonio es la... Ah, Yo sí, no sí, sé, sí. es una frase que Sí, tiene él, pero dice, no me acuerdo. dice, da ¿Cómo es? testimonio siempre y de vez en cuando predica. Algo así. Creo que es así. Y claro, Algo cuando así es. uno piensa que dar testimonio es hablar, dar testimonio es vivir, Claro, es ser, ¿no? justamente, esa de San Francisco, sí, Juan Así San es. Francisco. Qué bueno. Bueno, ¿y qué quería ser de mayor, Carlos? Que un niño quiere ser Yo bombero, quería, policía, futbolista, cosas así, ¿no? Pero médico, yo no, psiquiatra, no, ¿no? siempre me gustó mucho la tecnología. Ajá. Tú Eh, la, eras de ciencia entonces. sí, me gustaba la tecnología. Si vos ves mi escritorio, está lleno,
está lleno de cables por todos lados. Interesante. Todavía, todavía. Si lo ves acá atrás es una maraña de cables, sí. ¿Te gusta la tecnología? No, Bueno, nunca lo te hubiera digo dicho. una anécdota. Cuando yo me casé, que lamentablemente me separé y me casé de nuevo. Ujú. Eh, Fue una bendición, ¿no? Pero cuando mi hermana habló con Rosemary, mi segunda esposa, le dice a ella, ¿y qué sabes de Carlos, esto y lo otro? Y le hace una pregunta, ¿y qué haces con los cables? Y Rosemary le dice, ¿qué quiere decir con los cables? Los cables, dice mi hermana. Así que siempre me gustaba eso. Y pensaba estudiar ingeniería electrónica. Ujú. Pero después me di cuenta que los cables y todo eso era un hobby. Claro. No, Otra no cosa es un es trabajo. dedicarse profesionalmente. Claro, así que hice medicina y lo disfruté. Me inscribí en filosofía allá también, pero no seguí mucho de eso. Y fue una época muy dura de la Argentina. Fue la época de la revolución, la época de la junta militar Ya, ya, ya. y de las personas desaparecidas, la tortura. Así que, y después sí, después seguí, ¿no? Entonces, viviendo en un contexto, aunque ya estabas en un contexto cristiano, pero tus antecedentes son bastante políticos. En ese tiempo no estabas tú en esos sindicatos de estudiantes peleando por Eh, los derechos y tal, o tú has sido más yo, tranquilo. yo siempre peleé por eso, Ajá, pero casi entro en la revolución. Casi tomo un fusil en mi mano. fíjate. Pero hubo dos elementos, ¿no? Uno fue que hubo una huelga de estudiantes. Yo era primer año de la universidad, tenía 17 años y medio, 18 años. Y, y peleamos por algo que la universidad, qué sé yo, que lo habían cerrado, pero peleamos, hicimos la calle. Y después la universidad accedió, ¿no? Después de esa protesta. Yo estaba Ujú. tan contento. Entonces, ganamos esto. Pero los líderes políticos dijeron, no, dice, no lo hicieron bien, porque eso lo tendrían que haber resuelto ayer a las 4 de la tarde, pero lo hicieron al día siguiente. Tenemos que hacer otra protesta. Y yo digo, no, Ya esto yo no. ahí, no, esto no, esto no, lo que estamos peleando no tiene nada que ver. Es otra agenda que estaba estudiando un poco de filosofía en esa época, Ajá. pero lo mismo, así que ahí no me meto. Pero después seguí, ¿no? Y no sé, una vez hablando con mi papá, que de entrar, ¿no? Como revolucionario, y mi papá me dice, mira Carlitos, es más fácil morir por un ideal que vivir por él. Qué frase Si, más en- buena, ¿eh? Eso hay que si patentarlo, ¿eh? si entras en eso te van a matar. El desafío es cómo vivís por tu ideal. Así que esas dos cosas me tomaron, y ideológicamente siempre estuve Involucrado, ¿no? metido, involucrado y muy metido en la iglesia. Y porque estaba involucrado en eso me echaron de la iglesia. Ajá, no me digas. Claro, sí. Porque estaba. ¿Tú Así sabes de que, quién me estoy acordando? De una periodista que se llama Verónica Rosato, no sé si la conoces. Ella no, vivió ese mismo tiempo en Argentina, ella es de allí, ahora está en Italia, y ella fue hasta raptada y todo. Los no, militares se la mira. llevaron y todo, siendo jovencita, y ella pensó que iba a morir. Cuenta su Claro. testimonio, a ver si te lo paso porque es muy Sí, interesante de lo que me vivió gustaría ella, mucho. de lo que vivió ella allí, y tuvo que salir de Claro, Argentina. claro. Bueno, yo después hice el servicio militar como médico en el hospital militar, y las cosas que vi fueron Muy tremendas, ¿no? fuertes, ¿no? Bueno, al final te decantaste por hacer medicina y psiquiatría. ¿Tiene que ver porque tu padre fue médico? El que al final dijeras, Creo que sí, creo que fue, y él fue un amante de la medicina, es un médico del alma.
Ujú. Me acuerdo volviendo de su trabajo y orando todas las noches de la misma forma. Señor, bendice a mis pacientes. ¿No? Qué bonito. Bendice que todo lo que hice bien, mejóralo. Pero por favor, Señor, si algo no vi, algo hice mal, por favor, protégelo en tu amor. Todas las noches con ese sentido, ¿no? Tuviste un Así que cambio eso muy fue. grande en tu padre, ¿no? Viste un cambio radical en él, ¿no? Claro, él vivió eso. Él vivió toda la vida sin comprender cómo Dios lo había perdonado. La ¿No? verdad es que es difícil Nunca. comprenderlo. Él murió sin saber por qué Jesús lo había perdonado. Qué bueno. Es que el amor de Toda su Dios, vida, el amor de Dios, toda su vida. Y cada vez que había tortura o algo así en la televisión o cosas negativas o crímenes, mi papá decía, yo podría ser mejor que ellos, podría ser más mal que eso. ujú, Con lágrimas en los ojos decía, solo por gracia no lo hago. qué bueno. Cuando uno Así que comprende eso, él vivió permanentemente conectado con esa humanidad quebrantada, ¿no? sí, sí, sí. Pero redimida. Qué bueno, qué testimonio. Y yo quería preguntarte, vale, tú te criaste en la iglesia, viviste en ese ambiente, pero siempre hay un antes y un después. ¿Cuándo Dios te tocó? ¿Cuándo recibiste tú ese impacto? ¿Fue así un rayo que cayó? ¿Fue algo progresivo? ¿Cómo fue esa transformación hasta nacer de nuevo? Hasta que tú dijiste, ahora realmente estoy viviendo a Dios, ahora siento su presencia. Lo que le pasó a tu papá, allí en el telar aquel de rodillas, donde el tiempo se Claro. paró, ¿no? ¿Cuál fue tu escena, ¿no? Tu escenario. Yo no tengo, yo tengo un momento, ¿no? Que sentía eso. Haber tenido 15, 16 años cuando yo me crié en un ambiente evangélico, hermano libre, calvinista, donde el momento de la conversión es un momento importante. En otras tradiciones cristianas no es tan importante, pero yo me crié con esa cultura, ¿no? Ujú. Eh, y eso entonces es como una expectativa, que muchas veces es expectativa y muchas veces es presión, ¿no? Que genera conversiones falsas, Claro. porque la persona tiene que satisfacer al papá, a la mamá o a la iglesia que está ahí. Así que eso tiene lo positivo de el invitarte, ¿no? A abrazar un pensamiento, ¿no? Y abrazar al Señor. Y la otra es que para en muchos casos, que yo como terapeuta lo veo tantas veces, ¿no? Que genera una conversión falsa, como una vida falsa de la fe, ¿no? Pero en mi caso no tuve esa presión. Ajá. Y cuando tenía 17 años, menos 15, 16 años más o menos, tuve esa convicción de cómo elegirlo. Ujú. Y después en momentos difíciles de la vida, me acuerdo una vez, estaba un momento muy difícil, y dije, Señor, tú no existes, no existes. Y muy convencido. Y es como que me viene una pregunta dentro, bueno, si podés, con tu vida, si podés demostrar que no existo, está bien. Pero no pude, así que Claro. Además, me, me, me quedé enganchado. es una paradoja decirle a Dios, Dios, tú no existes, entonces ¿por qué estás hablando conmigo? Justamente, justamente. Así que fue cómico. Fue una cosa, una cuestión cómica, ¿no? Bueno, Pero esas crisis de fe hasta son saludables porque lo que hacen es reafirmar luego tus ideas, tu arraigo, ¿no? Yo en un momento dado, recién convertido, mi conversión fue un radical, yo venía del mundo, estaba deshecho y con 23 años escuché hablar de Dios que no me hablaban ni a mí y yo dije, o esto o me tiro por un barranco. Y digo, pues mejor claro, esto.
y fue radical, ¿no? Pero al cabo de unos meses, estando en la iglesia, viendo una experiencia fuertísima con el Señor, me vino un pensamiento: Dios no existe. Me puse malo porque en un momento dado empezaron a temblar todos mis cimientos, porque yo ya me había agarrado a Cristo como diciendo, o Cristo o nada. Pero fue un pensamiento que me vino de repente, que me trastocó. Pero gracias a Dios rechacé ese pensamiento, no venía de mí, espero, y ya pues llevo 33 años. Pero sí que es verdad que aquí hay una batalla espiritual, ¿eh? Y emocional fuertísima que hay que librarla, ¿no? La batalla está en la mente, dijo Joyce Meyer, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, y a mí siempre me ha interesado el tema de la psicología, la psiquiatría de la mente, y siempre me ha producido especial interés personas como tú que habéis estado trabajando en ese campo, ¿no? Los que meterse ahí en un mundo tan oculto. Cada vez se sabe más del cerebro, pero sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Para nosotros, ¿no? Claro, ¿Qué te ha claro. resultado esa disciplina? Compartir con la gente, escuchar, porque me imagino que en tu caso se cumplirá esto de que Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, o que normalmente hablamos el doble de lo que escuchamos, ¿no? Habrá escuchado mucha gente, ¿no? Que desde el punto de vista médico, ¿qué te sugiere el deterioro cognitivo, los problemas, los sufrimientos de la gente? ¿Qué conclusión saca a Mm. esta altura de tu vida? No sé cómo responder a eso. En los últimos, hace muchos años, ¿no? Me he dedicado más a la neurociencia, ¿no? Explícanos Y qué es, por favor, por si alguno no lo la sabe. neurociencia, sí, es el estudio del cerebro, ¿no? Es el estudio de buscar por qué hacemos lo que hacemos y qué es la conciencia y qué es el libre albedrío. Entonces estamos encontrando, yo no, están encontrando los científicos, yo estoy aprendiendo de ellos, ¿no? Eh, Cosas que nos hacen ver la vida en una forma diferente. Y todos vivimos con la misma tensión, ¿no? Yo siempre utilizo la metáfora, ¿no? En la Biblia, que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿No? Que es una pregunta, es una narrativa, es una historia, que le dice, ¿dónde estás? Que también se lo Y es preguntó a Elías, también se lo preguntó a Elías, ¿no? justamente, que es una pregunta epistemológica. Epistemología dice, ¿cómo sé que sé? ¿No? De la filosofía. Entonces dice, ¿dónde estás? Y Adán responde, te escuché en el jardín y tuve miedo y me escondí. Esa historia es la historia nuestra. El miedo es lo primero que nos ataca. El cerebro se dispara el miedo en 12 milisegundos, porque 12 milisegundos en la naturaleza, ¿no? Hablamos de la evolución, en la naturaleza 12 milisegundos es una eternidad. Un animal te come. El animal no puede salir, ay, qué hermoso día, voy a meditar. Mira las flores, está en una permanente atención. Pues, Cierto, entonces la amígdala del cerebro nos tiene permanentemente en en esto. Entonces alerta. esa narrativa, que es la uso como una metáfora, ¿no? ¿Dónde estás? Es la pregunta del ser humano. ¿Dónde estás? Y la respuesta es, en Adán te escuché y tuve miedo y me escondí. El carácter de Adán lo hizo esconder. Mi carácter es diferente. Yo, en lugar de esconderme, yo soy de atacar. Para mí Dios me hubiera dicho, hey, ¿por qué me tiraste una piedra? Yo le hubiera Claro. dicho, te escuché en el jardín y te tiré una piedra por las dudas. Pero es importante saber que todos nosotros estamos en esta pregunta, ¿dónde estás? Pero después le sigue preguntando, dice, ¿qué pasó? Y los que conocemos la historia, ¿no? En la Ujú. metáfora, dice que en lugar de decir, perdóname, me equivoqué, dice, la mujer que tú me diste me hizo pecar, me hizo hacerlo.
Ujú. Entonces, en esas dos narrativas describe los últimos descubrimientos de la neurociencia, que primero respondemos a través del miedo. El miedo Condiciona, ¿no? nos condiciona. Estoy traduciendo del inglés, Sí, sí. me condiciona. Por eso es que en la Biblia el no temas es tantas veces que está en la Biblia. No tengas miedo, Es no verdad, temas. es Yo estoy verdad. contigo, no tengas miedo. Porque el temor es lo primero. Después nos escondemos. Pero como cuando somos encontrados, en lugar de caer y decir, he errado, me he equivocado, le echamos la culpa a otro. Y eso se llama un sesgo cognitivo, ¿no? Se llama sesgo cognitivo, que es la historia que yo me creo para cubrirme, Para protegerme, ¿no? para protegerme. Y eso es el ser humano, ese soy yo, ¿no? Esa tensión interna, porque el cerebro humano, que es el lóbulo frontal del cerebro, a través de la evolución del cerebro, lo que nos hace ser humano, no puede, no puede, ay, no me sale la palabra, no puede aceptar estar equivocado, ¿no? Estar en falla o no estar en lo familiar. Ujú. Entonces, si me siento mal, en lugar de ir, perdóname, ir al perdón, ir a la búsqueda de la resolución, ataco y le echo la culpa al otro. Y Claro. eso, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Lo que es la oración verdadera, ¿no? A Dios, ¿dónde estoy, Señor? Muéstrame. El Salmo 51, ¿no? Que es una maravilla. Dice, Señor, muéstrame. Y Examina mi corazón. examíname, corazón, ven dentro mío y dime qué me pasa. Así que los métodos que estamos tratando de desarrollar, que vos lo viste un poco, el Play of Life, es justamente para eso, ¿no? Qué interesante. Pasa por encima de lo, por debajo, ¿no? Por encima, por debajo, de ese sesgo cognitivo y me hace ver, oh, este soy yo. Y ese es el momento del encuentro. Entonces ahí cuando Dios me pregunta, ¿dónde estás? Puedo responder, no estoy bien, me siento mal. Y ahí, cuando uno se encuentra con eso, es donde uno se encuentra encontrado, Qué bonito. como un continente, ¿no? Y somos todos iguales, Sí. todos iguales. Cortado por la misma tijera, dice mi madre. Justamente, no importa la raza, no importa el idioma que hablamos. Yo me acuerdo de mi papá, cuando él era médico y muchos cristianos y muchos misioneros pasaban por la casa, ¿no? Muchísimos. Me acuerdo tanto que estando comiendo en la mesa y mi papá le decía, ¿y cómo está usted? Ah, por la gracia del Señor esto, con lo otro, usted, que el Dios, el Espíritu Santo, qué sé yo. Y después de un rato largo que largaba toda una predicación de la grandeza de Dios, mi papá le tocaba la mano y le decía, ¿y vos cómo estás? Como diciendo, bueno, ahora que largaste todo eso, Todo el rollo, ahora cuéntame la verdad. ahora cuéntame, ¿cómo estás? Y me acuerdo comiendo ahí, y después de esa pregunta, una pregunta que es la pregunta de Dios, ¿dónde estás? Ujú. ¿No? Y el hombre, ¡boom! Se derrumbó, ¿no? Colapsaba, se derrumbaba. Y yo estaba comiendo y lo miraba y decía, oh, como alguien que le cambia el canal en la televisión. Es verdad, ¿eh? Es verdad, qué Y bonito. todos nosotros estamos esperando que alguien me pregunte, ¿cómo estás? Es cierto. ¿Cómo estás? Y en ese espacio, ¿no? Un espacio sagrado, no lo digo religiosamente, ¿no? Es un espacio privado, acá estoy. Todo el ser humano está esperando por ese momento y mi deseo de corazón es, ¿cómo puedo buscar formas para que el ser humano pueda estar ese espacio? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Pues fíjate, porque esa pregunta la he hecho miles de veces. ¿Cómo estás? En la iglesia, como pastor, como compañero, he trabajado muchos años en Carrefour y, y bueno, allí hacíamos como un discipulado. Me venían a buscando porque yo había hecho esa pregunta, ¿cómo estás? Dice, nunca me ¿Cómo pregunta a estás? nadie cómo está, pero tú sí. ¿Por qué lo preguntas? Digo, no soy yo, el Señor a través de mí que quiere, que te está confrontando y, ¿no? y ubicando, ¿no? Qué hermoso. El tiempo se está acabando, Carlos. Esto es aquí el que no corre vuela y esto pasa rápido. Pero quería preguntarte, ¿y cómo te viniste desde Argentina a Australia? ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue? ¿Fue algo profesional? ¿Que viste una apertura allí? ¿Fue otro No, motivo? ¿Qué fue lo que te llevó a...? fue una cuestión existencial, creo. Mi terapeuta me dijo una vez, Gogó, mi terapeuta querida que falleció, ¿no? La recuerdo mucho. Me dice, Carlos, ¿qué vas a hacer? En este país, en Argentina, o vas a terminar muerto en el cementerio, vas a terminar loco o preso, porque Poca... no daba más, no Ya. daba más. El sistema me volvía loco, ¿no? Tengo una foto de 35 años con mis ojeras así. ¿Pero por qué? ¿Por la Eh, situación política la que vivía situación el país? política, la situación política, no podía, hablé con teólogos, con psicólogos, con terapia, y no podía aceptar la corrupción. Me daba una energía adentro que me motivaba lo peor de mí. Ya, ya. Pues estaba en un ambiente que motivaba lo peor de mí, así que busqué salir, hasta que pasó lo de la guerra de las Malvinas, Ah, y ese fue ya el punto final, ¿no? Porque no lo que hizo Galtieri, que fue un alcohólico militar loco, ¿no? Invadiendo las Malvinas, pero fue el apoyo del pueblo ujú. que me tocó. Digo, yo acá yo no pertenezco a esto. Y es como me agarró una desesperación y tuve tres ofertas de trabajo en el ministerio justamente. Ajá, Así que vine a Australia a trabajar con la comunidad cristiana hispana. ajá. Así que vine acá como en misión. Fíjate, pensé que había sido profesional Y y fue el Espíritu Santo no, el que te no, trajo. sí. Y ahí trabajé unos años y después me dediqué a lo profesional y ahora estoy haciendo una investigación. Qué Sí, vida. hace tantos años ya. Sí, sí, sí. La vida pasa rápido, pero la verdad es que hay mucho de qué hablar, mucho que recordar. Y conforme uno va llegando, yo tengo 55, voy a cumplir 56 la semana que viene. Sos un pibe, che. Tengo tres nietos ya. Ah, ¿Cuántos qué nietos tienes bien. nietos, Yo Carlos? tengo cuatro, pero tengo 70 años. Así que Bueno, los nietos te cambiarían la vida, ¿no? Porque eso es un regalo de Dios sí, que no tiene explicación hasta que no lo vives, ¿verdad? ya lo creo, ya lo creo. ¿Viven allí en Una vez, Australia? en Australia, mi hija sé que tiene dos, tengo tres hijos, Ajá. y la hija del medio tiene dos, y el hijo mayor tiene dos, la más chica no tiene todavía, y ella se mudó muy cerca donde yo estoy ahora, o más Ajá. cerca, antes estaba casi a 12 horas de viaje, y ahora se mudó a tres, así que está ahí nomás. 3 horas en España es mucho, es como vivir en Madrid. Justamente. Bueno, Vale, vale. Australia es un país tan grande. Sí, se vive muy bien, ¿no? Pues yo siempre tengo buenas referencias de Australia. Sí, bueno, es un país evolucionado, con un sistema ético, político estable, Ujú. histórico, ¿no? Así que Bueno, ¿los canguros van por ahí bien. sueltos o no? Sí, los canguros, sí, seguro. Y acá vivo cerca de donde hay koalas en los Ah, árboles, aunque nunca he visto uno por acá. ¿no? He visto uno en los zoológicos, qué sé yo, pero hay gente que los ve. En los Sí, eucaliptos, que ¿no? están Porque hay en unos... eucaliptos, claro. Sí, 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 de allí vinieron los eucaliptos aquí hay muchos en Málaga, hay Claro. muchos eucaliptos y son de Australia, el origen. En Argentina también llevaron muchos eucaliptos. Ajá. Bueno, pues nada, Carlos, ya hemos terminado y me ha encantado tu testimonio y sobre todo la dulzura y la tranquilidad con la que hablas. Transmite una paz.
Yo que soy un fuguilla, que hablo deprisa, que voy rápido a todo, relaja escucharte. La verdad es que ha sido Oh, un tiempo gracias. Qué muy, bendición. muy bueno. Pues nada, con Miguel me veré pronto, con tu amigo Ah, Miguel, qué el que lindo. jugaba en la infancia. Sí, es un pastor, es un obsesivo plantador de iglesias. Me lo ha dicho. Así que uso un término psiquiátrico, pero como una bendición, no como una... Y es un hombre de Dios, ¿no? Y encima de todo, un poeta, ¿no? Un Ah, sí. escritor. Está escribiendo un libro ahora, Dice, muy, muy lindo. qué bueno, qué bueno. Dice que Y no su tiene esposa WhatsApp, también. que él no tiene WhatsApp, que por No, Messenger. por Messenger. Pues nada, No, Carlos, pues un abrazo muy fuerte, Carlos. Gracias por muchas atendernos. gracias, muchas bendiciones y por tu ministerio, ¿no? De, de poder tocar, ¿no? La vida de personas de cada uno de nosotros y permitirnos, ¿no? Compartir. Muchas Bueno, bendiciones para tu vida. Te gracias, hermano. felicito por haber escuchado un llamadito y lo tomaste y lo seguís haciendo. Amén. Bendición. Bueno, el que más gana soy yo, que me enriquezco con las Seguro. experiencias de los que entrevisto. La verdad es que es un regalo que Dios me da y aprendo mucho. Pues un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo muy grande. Muchas bendiciones. Igualmente. Y a todos nuestros oyentes, pues fijaros qué maravilla, qué lujo tener a Carlos Raimondo, perdón, italiano o de origen italiano, un hombre que ha vivido muchas experiencias, que ha sido, la verdad, muy valiente, porque contar el testimonio y abrir el corazón siempre conlleva un riesgo, y él ha sido generoso contando su experiencia. A mí me ha encantado, me encantó la primera vez que lo conocí y ahora todavía más. Espero que a ti también. Ya sabes que este programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Verás este y 97 entrevistas más que llevamos, pero esto continúa, ¿no? Como decía el cerdito Porky, ¿no? No se vayan todavía, aún hay más. Pues yo espero que haya muchas más entrevistas. Y nada, recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.